función, sí, toma, de varias variables 6. Bueno, les dije, en teoría, acá el título dice varias, como que muchas variables, pero nosotros vamos a ver solamente 3. Eh, ya conocemos las variables x e y, ¿no es cierto? Que lo trabajamos continuamente en las otras unidades. Eh, pero la diferencia en este caso, en esta unidad, es que la variable y pasa a ser una variable independiente. ¿Sí? Vieron que nosotros siempre teníamos la función definida de esta manera. Teníamos y igual a fx. ¿Sí? Entonces, ahí es donde eh, y es la variable dependiente y x la variable independiente. Eso hasta la unidad 5. Pero a partir de ahora ya no va a ser así. ¿Sí? La Franco. Ahora, como les dije, y va a pasar a ser una variable independiente y vamos a agregar una tercera variable que esa va a ser nuestra variable dependiente. Esa nueva variable se va a llamar z. O sea, nuestras funciones de manera general se van a definir así. Z de f de x y z va a depender de x y de y. ¿Está? Eh, Esta sería la forma general, pero nosotros la vamos a... se define así, z de eh, r al cuadrado, r de números reales, ¿sí? El cuadrado corresponde a la cantidad de variables independientes hacia r, ¿sí? Tal que z es igual a f. Así sería como una notación extendida. Pero nosotros vamos a trabajar así. Ejemplos de funciones de dos variables son ejemplos de funciones de dos variables. Ahorita vamos a poner 4. La primera, a, f de x y igual a, supongamos que sea x al cuadrado más 3xy más y cuadrado. Esto es parecido a lo que les mostré el otro día, el gráfico, ¿no es cierto? Acá podemos agregar un menos 6x más 9y menos 1. Esta sería una super función, súper completa, porque recuerden que x e y son las variables independientes y tenemos un término cuadrático de la variable x, un término lineal y después, bueno, tenemos el término independiente. Y lo mismo pasa para y. Término cuadrático, término lineal. Y bueno, y acá está la combinación de las dos variables. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. En teoría debería tener un mínimo. A ver qué pasa. Bueno, no tiene nada esta función. Me quedo como... En realidad está muy chica. Debería... Muy grande, quiero decir. Vieron que ahora el gráfico es un... Este me parece que tiene un punto de silla. No, pero no importa. Bien, esa es una función súper completa. Vamos a ver otro ejemplo. Porque pueden presentarse de distintas maneras.
b. Vamos a llamar a nuestra otra función g de x y nuestra nueva función va a ser logaritmo natural de 3x menos y. Esa es la función. Esta sería una función logarítmica. Vamos a ver otro ejemplo. Una función racional, vamos a ver. Una extensión de la función racional que la vamos a llamar h. H de x y. Pucha, ¿qué hice? ¿Qué hice? Macana hice. H de x y, que supongamos que nuestra función sea igual a 2 sobre x más y. Bueno. Y la última, vamos a ver, nuestra última función la vamos a llamar la vamos a llamar t, t de x y. Estas son distintas funciones. Y a esta la vamos a llamar, va a ser una, por ejemplo, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2x más y. Así. Estos son ejemplos. No se preocupen porque no les van a pedir que grafiquen, como les dije el otro día, eso no le van a pedir. Lo que sí les pueden llegar a pedir es el dominio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina el dominio en una función de dos variables? No es muy complicado, ¿sí? No es muy complicado, no se asusten. Tenemos que tener en cuenta lo mismo que se tiene en cuenta cuando se trabaja con funciones de dos variables. Por ejemplo, esta es una extensión de la función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática, la función de grado 2, está definida para todos los reales. Y acá pasa lo mismo, porque x e y pueden tomar cualquier valor. Cualquier valor que tome x elevado al cuadrado o multiplicado por 6 me va a dar otro número real. Lo mismo pasa con y. Cualquier valor que tome y al cuadrado va a estar definido y lo mismo multiplicado por 9, ¿sí? Entonces, una función así no tiene ninguna restricción. No hay nada que nos tengamos que cuidar. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los reales. ¿Está? Va a ser R. Pero acá tienen que tener en cuenta una cosa. Como estamos trabajando con dos variables, X puede tomar cualquier número real e Y puede tomar cualquier número real. Entonces acá nuestro dominio va a ser R al cuadrado. Esa potencia me indica la cantidad de variables que tenemos, ¿sí? Nada más que eso. Entonces siempre van a poner R al cuadrado. Bueno, entonces ahí no teníamos ningún problema, no teníamos que cuidarnos de nada. Pero en la siguiente función, ahí sí. Ahí ya tenemos un logaritmo. Entonces, el logaritmo, ¿para qué tipo de números está definido? A ver si alguien me puede decir. Para los positivos. Solamente para los positivos, ¿cierto? Entonces, acá no vamos a buscar un intervalo como lo hacíamos en álgebra. ¿Sí? En álgebra planteamos una inecuación diciendo que era estrictamente mayor que cero. Ahí buscábamos, resolvíamos esa inecuación, encontrábamos un intervalo y ese intervalo era el dominio. Acá no, acá es más fácil. Acá lo que vamos a poner es la b de dominio, la g, que es el nombre de la función, y vamos a escribir esto. Vamos a abrir una llave y vamos a decir que el dominio va a estar conformado por el par ordenado XY que pertenece a los reales al cuadrado, voy a poner esto, a los reales al cuadrado,
tal que, y ahí lo que vamos a hacer es tomar el argumento del logaritmo, en este caso 3x menos y, tal que eso sea estrictamente mayor que 0. Ese es nuestro dominio. Y cerramos nuestra llave, ¿sí? Entonces, ¿vieron? Le dije que es más fácil. Tomamos el argumento y decimos que eso tiene que ser mayor que 0, nada. Profe, ¿por qué puso 9? 3 tenía que ser, ¿no? Sí, 3. Ahí está, 3. Ahí está. No es complicado, no, o sea, no nos complican de otra manera, me están mirando con el dominio. Bueno, y acá en la división, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El dominio de H, ahí la primera parte se repite, ahí no hay problema. Va a ser el par ordenado XY, que pertenece a R, al cuadrado, tal que, y en la división, ¿qué no tenía que pasar? El denominador no podía ser 0. El denominador no puede ser 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tomar el denominador, x más y vamos a decir que esa suma, el valor que asuma x más el valor que asuma y, tiene que ser distinto de 0. Cerramos nuestra llave. Hay millones de valores que van a ser 0. O sea, valores que pueden tomar x y valores que pueden tomar y que la suma me dé 0. Entonces, por eso no se puede definir un intervalo ni nada. Directamente tomamos eso. Bien. Esa es la buena noticia. Y para la última, el dominio de t, de la función t, va a ser igual a. Ya ve otra vez, para ordenado x y, que pertenece a los reales al cuadrado, y la raíz cuadrada, ¿para qué tipo de números está definido? A ver, r cuadrado. ¿Mayor o igual a 0? Para los números mayores iguales que 0. Para los números positivos, o a lo sumo, puede ser 0. Entonces lo que hacemos es tomar lo que está dentro de la raíz, 2x más 6y, y decir que eso tiene que ser mayor o igual a 0. Eso es el dominio de la función. Así que, como ven, esa parte no es complicada. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra cosa acá. Otro tema que es importante. Y es la derivada. ¿Sí? Fíjense que como tenemos dos derivadas, vamos a tener que derivar respecto a y respecto a x. Vamos a tener que ser dos derivadas. O sea, vamos a tener dos derivadas primeras, dos derivadas segundas. Así. ¿Está? Lo bueno es que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que buscar como mucho la derivada segunda. ¿Sí? Nunca vamos a buscar la derivada tercera. ¿Está? Bueno. Derivadas. Y como vamos a derivar por un lado con respecto a x y con respecto a y, no es que vamos a tomar las dos, vamos a derivar las dos variables en una misma función. Las derivadas acá se llaman derivadas
parciales. Va a ser la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. ¿Está? Bueno, le voy a mostrar la simbología primero y después vamos a buscar las derivadas. Derivada primera, derivada segunda. Ahí está. Derivada. Acá en esta columna va a estar la derivada primera, la derivada segunda, y va a aparecer algo nuevo que se llama derivada cruzada. Después vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a tener la derivada respecto a x y vamos a tener la derivada primera respecto a y. Ver los símbolos primero, después vemos cómo se deriva. Bueno, la derivada primera respecto a x, hay dos maneras de simbolizarlo. Entonces vamos a ver las dos maneras. Vamos a ver los dos símbolos. La primera, suponiendo, ¿no es cierto?, que nuestra función se llama f. Entonces, la derivada primera de x respecto a x se simboliza de esta manera. F sub x. ¿Está? F sub x. Y más. Pero no es la única manera. Hay otra manera de simbolizarla. Y es esta. La derivada. Uy, acá arriba. La derivada primera de f, derivada parcial de f, respecto a x. ¿Sí? Es como un 6 al revés. En realidad era una d de diferencial que se fue deformando y terminó quedando así. ¿Está? Entonces, utilizan esta manera o esta. Esa sería la derivada primera respecto a x. Y la derivada primera respecto a y es muy parecida. En lugar de f sub x, va a ser f sub y. ¿Está? Esa con la primera notación. Y con la otra notación, acá lo único de esta, lo que va a cambiar es que no va a ser con respecto a x, sino con respecto a y. Sí. Derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí? Bueno, esa es la derivada primera. Ese es el símbolo. La derivada segunda va a ser así. F xx. Teniendo en cuenta esta primera manera de simbolizar, fxx. Y la otra es ya un poquito más así complicada, pero va a ser la derivada segunda de f respecto a x. Así. ¿Está? Esa es la derivada, el símbolo. Y con respecto a y, bueno, esto reemplazando a x por y. Fii y está teniendo en cuenta esta manera. En lugar de la x, va a ir la derivada segunda respecto a y. ¿Ah? Bueno, y la derivada cruzada, todavía ni hablamos, no le dije cómo se deriva, pero
vamos a ver los símbolos al menos de derivada cruzada. La derivada... Ay, insoportable, mi perro. La derivada cruzada se simboliza la derivada cruzada de x respecto a y. Esa es la primera. Y la otra forma de simbolizar es así. Derivada cruzada de x respecto a y. Y la derivada cruzada de y con respecto a x sería f sub ix. Y esta forma de simbolizar, bueno, cambiaría, sería al revés, ¿no es cierto? La derivada segunda de f, la derivada segunda no, la derivada cruzada de f de y respecto a x. Bien, vamos a encontrar la derivada primera respecto a x ahora. Vamos a ver cómo se encuentra. Derivada primera respecto a x. Cuando derivo respecto a x, lo que vamos a hacer, cuando derivamos respecto a x, se toma y como constante. ¿Sí? Ahí la vamos a derivar como una constante. A ver, ¿qué pasó acá? Bien, vamos a tomar esta primera función para derivar. Ahí está. El símbolo vamos a tomar, a mí me gusta el primero, por una cuestión de que me parece más sencilla la notación. Ahí está. ¿Sí? Bien, voy a poner un cuadrito acá porque necesito hacer un cálculo auxiliar. Bueno, ahí derivamos. Entonces tengan en cuenta esto que está acá. Cuando derivamos con respecto a x, y es constante. Entonces, por ejemplo, la derivada de x cuadrado es 2x más, acá vamos a hacer un cálculo auxiliar, acá aparte, al costadito, porque fíjense que la x y la y están en el mismo término. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué operación hay entre la x y la y? ¿Mm? ¿Qué operación está ahí? ¿Alguien? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces, vamos a derivar, por ahora, vamos a derivar utilizando la regla del producto. ¿Sí? La regla del producto era así. A ver. A ver. Vamos a llamar a U como 3x. Y vamos a llamar a B. No me quería ir a la otra hoja. Y vamos a llamar a B. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que la regla del producto, ¿cómo era? A ver, si teníamos la derivada del producto, U por B, su derivada era, o es en realidad, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. ¿Ya está? Entonces, ahora
vamos a buscar U' y B'. Entonces, la derivada de 3x, esto es U', la derivada de 3x va a ser 3. Y pongo un 2. 3. ¿Sí? Esa es la derivada. Esta va a ser U'. Y B', ¿cuál va a ser la derivada de I? ¿Alguien Profe, sabe? ahí puso una B de más al final, en la fórmula. Ah, tenés razón. Acá era una U. Tienes razón. B', ¿qué va a ser igual ahí? La derivada de I, ¿cuánto va a dar? 1 por I prima. No, porque eso es para la unidad 2. 1. Acá tenemos que tener en cuenta esto. 0. 0. Porque si es constante, la derivada de una constante, ¿recuerdan? Es 0. Entonces, la derivada de I es 0. Ahí vamos a armar acá. Entonces, U', o sea, la derivada de 3x es 3. Por B sin derivar, que es I, más B', que es 0, por U. U es 3x. Y cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Sí? O sea que esto se anula. Y la derivada me queda solamente esta parte, 3x. ¿Sí? O sea que no, 3i. O sea que la derivada de todo esto es 3i. ¿Sí? Bien. Lo que podemos sacar acá es que siempre que derivemos una variable, cuando las están juntas en el mismo término, si yo estoy derivando con respecto a x, o sea, lo puedo marcar, me quedan las constantes. Me queda 3i. ¿Ven? Me queda 3i. Entonces, después vamos a ver cuando derivemos i, que cuando derivamos i nos va a quedar, nos tiene que quedar 3x. ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada de todo esto es 3i. Más, y la derivada de i cuadrado, ¿mm? ¿Cuál es la derivada de i cuadrado? 0 también. 0 también. Porque y es una constante, y una constante elevado a cualquier potencia sigue siendo constante. Por ejemplo, si tenemos 3, 3 es una constante, 3 elevado al cuadrado, el resultado es una constante también. Entonces, como y es constante, su derivada es 0. ¿Está? Más la derivada es de menos 6x, bueno, acá me va a quedar menos. La derivada de 6x me queda 6. La derivada de 9i, una constante por otra constante es otra constante, por lo tanto la derivada de 9i es 0 y la derivada de menos 1 es 0. ¿Sí? Ahí está. Así se deriva entonces. Esa es la derivada primera. Y la derivada segunda se sigue con la misma regla, f de xx. La derivada segunda va a ser, la derivada de 2x va a ser 2. La derivada de 3i es 0, porque i es constante, es 0, y la derivada de 6 es 0. ¿Sí? Bueno, acá, voy a sacar primero la derivada primera y voy a poner derivada respecto a x nada más, porque ahí ya hacemos la derivada primera y segunda. Y vamos a encontrar la derivada cruzada, de x respecto a y. Bueno, para la derivada cruzada de x respecto a y, lo que tenemos que hacer es volver a la primera derivada
de x, ¿sí? A esta función y tomar como variable independiente y, ¿sí? Tengo que derivar y en x. ¿Está? Entonces, si tomo como variable independiente y variable dependiente x, acá, para derivar, la derivada de 2x me queda 0. La derivada de 3y me queda 3. Y la derivada de 6 es 0. ¿Ah? Entonces, ahí está la derivada primera. Quiero una flecha. Oh, Diego, Profe, ¿puedes explicar de ¿puede- nuevo? Sí, puedo. Quiero una flecha curva, pero no hay una flecha curva acá. Bueno, no importa. Bueno, lo que tenemos que hacer en la derivada cruzada es volver, volver a escribir para encontrar la derivada cruzada se debe derivar. A ver, no sé cómo armar la oración ahora. Encontrar la derivada cruzada, tenemos que derivar la derivada. Tenemos que derivar. Voy a poner un símbolo. F sub x. ¿Sí? Tomando y como variable independiente. Y como variable independiente. Por eso le decía, para encontrar la derivada cruzada, voy a poner acá también el símbolo, porque si no, no se va a entender. F de x. Por eso le decía, para encontrar la derivada cruzada lo que tenemos que hacer es, para encontrar esto, tenemos que volver a la derivada primera, ¿sí? A la derivada. Esto quedó mal acá. Ahí quedó mejor. Volvemos a la derivada primera de x y tomamos al revés. Variable independiente y por lo tanto si y es la variable independiente, x va a ser la variable dependiente. ¿Sí? Por eso entonces me queda así. La derivada de 2x, ahora x es constante, va a ser 0. La derivada de 3y, 3. Y la derivada de 6 es 0 también. ¿Se entendió un poquito mejor o no? Sí, ahora sí, Diego, gracias. Bueno. Eso es todo lo que tiene que ver con la derivada primera, con la derivada de x respecto a x. Ahora vamos a encontrar la derivada respecto a y. Derivada respecto a y. Entonces, cuando vamos a derivar respecto a y, la que va a ser constante va a ser la variable x. X es una constante. Y tengan en cuenta cómo se deriva una función constante. Es lo mismo. Ahora voy a copiar la función así la tengo a la vista. Bien. La derivada primera entonces respecto a y.
f sub i. Entonces derivamos. La derivada de x cuadrado, como estamos derivando con respecto a y, es una constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Y acá, si aplicamos la regla del producto, vieron que hoy les dije que cuando derivamos respecto a y, me tiene que quedar 3x. Ahora lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar eso. 3x y. Entonces, vamos a seguir de la misma manera. U va a ser 3x y b va a ser y. Entonces, la derivada de 3x, al ser una constante, 3x, su derivada es 0. 0 por la derivada de la primera, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, o la derivada de la segunda, la derivada de y, que es 1, por la primera sin derivar, o sea, 3x. 0 por y es 0, ¿sí? Profe, ¿puede volver a explicar ¿Qué cosa? ¿Esto? esta partecita? A ver. Bien. Entonces, acá recuerden que estamos derivando respecto a y, por lo tanto x es constante. Entonces, si derivo 3x sabiendo que es constante, su derivada es 0. Y si derivo y, su derivada es 1. Entonces, cuando armo esto, va a ser u' por b, que sería u' por b, y 0 por i, más b', b' es 1, por u, que es 3x. O sea, por eso me queda 1 por 3x. 1 por 3x es 3x. Y 0 por i es 0. Por eso acá me queda esto nada más. ¿Sí? Entonces, la derivada de este término me queda 3x. Se cumple lo que les dije hoy. Cuando tenía que derivar respecto a i, me queda 3x. Esto que está acá, no hace falta hacerlo. Cuando ustedes se dan cuenta, esa característica que tienen, acá pueden poner directamente 3x o acá 3y. ¿Se entiende? No es que tienen que hacer todo esto y demostrarlo. Pueden poner directamente el resultado. Bien, la derivada de más. La derivada de i cuadrado es... La derivada de i cuadrado es 2i. La derivada de 6x, como x es constante, su derivada es 0. Este me queda 0. Y la derivada de 9i es 9. Esa es la derivada primera. ¿Está? La derivada segunda, derivamos la derivada primera. Y sería la derivada segunda. Entonces, x es constante. Por lo tanto, su derivada es 0. La derivada de i, de 2i, quiero decir, es 2. Y la derivada de 9 es 0. Entonces, ahí está la derivada. ¿Sí? Profe, entonces se analiza primero tomando a y como una constante y después se analiza tomando a x como una constante. No hay un orden específico. Ustedes pueden empezar, digamos, por la variable que quieran. No hay problema respecto a eso. Pero por costumbre se empieza primero con la x. Nada más que por eso. No hay un orden estricto. ¿Sí? No hay problema respecto a eso. Pero sí, cuando ustedes derivan con respecto a x, y es constante. Eso se mantiene. Y cuando derivan con respecto a y, la que es constante es x. Cuando derivan respecto a x, y constante. Respecto a y, x es la constante. Bueno, y la derivada cruzada se piensa de la misma manera. La derivada cruzada de f
y respecto a x. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a derivar x en la derivada primera de y. O sea, vamos a tomar como variable x. Entonces, volvemos a la primera derivada de y derivamos x. La derivada de 3x es 3. La derivada de 2y es 0. Y la derivada de 9 es 0. Y ahí me quedó la derivada cruzada. ¿Sí? Fíjense que en este caso nos dio las dos derivadas segundas, nos dieron iguales. ¿Sí? La derivada segunda con respecto a x nos dio 2. Y la derivada segunda respecto a y también nos dio 2. ¿A qué se debe esto? A las casualidades de la vida. ¿Sí? Acá dio 2, las dieron iguales, quiero decir, por casualidad. Esto no siempre va a pasar. Pueden ser distintas. Y las derivadas cruzadas me dieron iguales. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? ¿A las casualidades de la vida? No, en este caso no. Las derivadas cruzadas siempre van a ser iguales. Siempre. ¿Sí? Esta derivada siempre tiene que ser igual a esta. ¿Está? Eso tienen que tener en cuenta. Las derivadas cruzadas, hay un teorema que habla todo esto, que si una función es continua en un intervalo, las derivadas cruzadas de f con respecto a y de y con respecto a x van a ser iguales. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. No les pueden dar diferentes. Bien. Acá tenemos. Vamos a ver teoría hoy. Vamos a ver teoría. Acá también está la derivada por definición. ¿Sí? Pero no están tomando derivada por definición. Así que nosotros vamos a derivar así nomás, por tabla, digamos, como ha aparecido hasta ahora. No se preocupen por eso. Después lo que viene es el diferencial total. Miren que nosotros trabajábamos con el diferencial de una función en la unidad 2. Ahí encontramos con respecto a la variable x. Pero en este caso me quedaría corto, por decirlo de alguna manera, si es que busco solamente el diferencial respecto a x. ¿Sí? Porque tenemos dos variables. Me estaría faltando el diferencial respecto a y. Entonces, van a existir las derivadas parciales, no, los diferenciales parciales, y va a existir el diferencial total. Lo que a nosotros nos interesa es el diferencial total. Es muy fácil de diferencial total. Diferencial. ¿Qué cambió la letra? Total. El diferencial total se simboliza así, de f. De f de diferencial total. ¿No? De diferencial de f. Y el diferencial total va a ser igual a la suma de los diferenciales parciales. O sea, va a ser igual a la derivada de f respecto a x por diferencial x más la derivada de f respecto a y por diferencial y. ¿Sí? Eso es el diferencial total. ¿Está? Entonces, por ejemplo, para esta función, para esa función, el diferencial total va a ser igual a
O sea, de f va a ser igual a la derivada primera de x, vamos a buscar la derivada primera de x, que es esto. Vamos a ponerlo entre paréntesis, por diferencial x. ¿Sí? Más la derivada primera respecto a y, la derivada primera respecto a y es esto. Entonces abro por di, ¿sí? Por diferencial y. Eso es el diferencial total. Es la más fácil de análisis. Así que no se pueden quejar. Pero por supuesto que después de algo fácil, viene algo más o menos complicado. Ni muy fácil ni muy difícil. Viene derivada total. ¿Sí? Viene derivada total. Y para la derivada total necesitamos, vamos a poner directamente una función. Necesitamos condiciones, ¿sí? O sea, nos van a decir, por ejemplo, f de x es igual, f de x y es igual a. Vamos a poner algo fácil. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Y después nos van a dar otra información. Nos van a decir, por ejemplo, que x es igual a 2t más 1 e y es igual a y es igual a 3t, supongamos. ¿Sí? Entonces, mi derivada total respecto a qué variable. Ahora ya tenemos tres variables independientes. Tenemos x, tenemos y tenemos t. Entonces, nuestra variable independiente, nuestra derivada total respecto a qué variable va a quedar. Fíjense, a ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar y nuevo, no guardar. No puedo hacer. Acá está. Gráficos 3D. No puedo volver a la otra. Vista 2D. Bueno, ahí está. Vamos a checar esto. Bien, y ahora voy a escribir un poquito. Fíjense que, a ver si me sale escribir. Fíjense que F depende de X y depende también de Y. ¿Sí? Por eso tenemos F de X y. Pero X e Y dependen de T, a su vez. ¿Sí? X e Y dependen de T. O sea que la derivada total va a tener que quedar en función de T. Respecto a esa variable. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Primero que nada, necesitamos plantear el diferencial total. A ver. Necesitamos plantear el diferencial total. Y para el diferencial total, ¿qué necesitamos? La derivada respecto a x y la derivada respecto a y.
¿Cuál sería la derivada respecto a x? F. Como está muy junto, esto le hace para que... ¿Cuál sería la derivada respecto a x acá? Esta función está muy sencillita. F sub x sería la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de y, 0. Entonces, la derivada parcial respecto a x me queda 2x nada más. Y la derivada parcial respecto a y va a ser... voy a derivar esta, ¿no es cierto? Si estoy derivando con respecto a y, la que es constante es x. Entonces, esto es 0. Y esto es 2i. Listo. Voy a plantear entonces el diferencial total. El diferencial total va a ser igual a la derivada con respecto a x por diferencial x más la derivada respecto a y, 2i, por diferencial y. Bien, ahora lo que necesitamos es dejar todo esto en función de t. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense que x es igual a 2t más 1. Entonces, eso lo vamos a reemplazar acá. Y es igual a 3t. Ya la vamos a reemplazar acá. ¿Está? Pero necesitamos que el diferencial de x me quede diferencial t. Lo mismo con y. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos estas expresiones y derivamos. Si derivo esto, me queda diferencial x de este lado igual a. Si derivo respecto a t, la derivada de 2t es 2. La derivada de 1 es 0. Entonces me queda 2t. ¿Sí? Y ahora derivo la otra. Derivo y, 3t. Entonces, la derivada de y me queda diferencial y. La derivada de 3t me queda 3. 3, y ahí multiplico por diferencial t. Entonces, todo esto vamos a reemplazar acá en la derivada en el diferencial total. ¿Sí? Entonces me queda diferencial total, va a ser igual a 2, y como les dije hoy, vamos a reemplazar a x por 2t más 1. Entonces me queda 2, abro un paréntesis, por 2t más 1. Para mi paréntesis. Por diferencial x. Nosotros tenemos que diferencial x es 2 veces el diferencial de t. Ahí está. Más 2 por, y ahí en lugar de escribir y, sé que y es igual a 3t, o sea que me queda 2 por 3t. En lugar de escribir diferencial y, sé que diferencial y es 3 veces el diferencial de t. 3 diferencial t. Bueno, ahora acá tenemos dos términos. Este término y este término. Entonces, en los dos tenemos diferencial t. Acá y acá. Entonces voy a sacar factor común diferencial t. Me va a quedar diferencial f. Voy a abrir. Fíjense que acá puedo multiplicar. Voy a multiplicar primero este 2 con este 2. 2 por 2 me queda 4. 4 por 2t más 1. Más, esto puedo multiplicar. 2 por 3, 6. ¿Sí? 6 por 3, 18. Me queda 18t. Cierro mi corchete. Diferencial t como factor común. Entonces, si quiero encontrar la derivada total
respecto a t, voy a despejar esta t que tengo acá, así, diferencial f sobre diferencial t. Y ahora sí, voy a hacer la distributiva 4 por 2, 8, 8t, más 4 por 1, 4, más este 18t que tengo acá. A ver si me voy a la otra hoja. Me voy a la otra hoja. Sería seguir acá al costado. Entonces, la derivada total de f respecto a t va a ser igual, Profe, ¿por qué quedó 18 ahí? porque acá hago esta multiplicación. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Ya me queda 18t. Ah, acá yo puse i. No sé por qué. Porque la i está cerca de la t en el teclado, entonces apreté la i sin querer. Esa es la respuesta. Bueno, ahora puedo sumar este término con este. 8 más 18, 26. Profe, ¿será que puede explicar de nuevo? Se me fue el wifi un ratito. De la Bueno, parte del 2 por 2 que le hice. bueno, a ver, espera, que me acomodo. ¿Desde acá? ¿Desde acá? Sí. No, acá lo que hice fue, bueno, siempre va a pasar esto, nos va a quedar así. Vamos a tener, bueno, en realidad, bueno, sí, nos va a quedar dos términos, nomás porque trabajamos con dos variables. Si tuviéramos más variables, más términos. Entonces, nos van a quedar dos términos, y en los dos términos vamos a tener diferencial, en este caso, t. La otra variable puede ser S, puede ser otra letra, o a veces me puede quedar todo en función de Y, o a veces todo en función de X, ¿sí? Bueno, la cuestión acá es que nosotros estamos trabajando con T, y en los dos términos tenemos diferencial T. Entonces lo que hice fue sacar factor común diferencial T. Y acá, en este primer término, multipliqué 2 por 2, me quedó 4. 4 por esto, ¿sí? Más, y acá sí ya hice la multiplicación. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. O sea, acá me queda 18t. Bueno, y acá después lo que hice fue la distributiva. Otro, y, y este diferencial t lo dejé de este lado dividiendo. ¿Sí? Entonces acá me quedó 4 por 2, 8. 8t más 4 por 1 es 4. Más 18t. Y por último, para cerrar, sumo esos términos. Y ahí quedó la derivada total respecto a, ¿cómo es? Respecto a t. Está. Bueno, Profe, entonces, cuando tenemos ya el diferencial, o sea, df sobre dt, ¿es porque eso ya es la derivada total? sí, esa es la derivada. Exactamente. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un ejercicio más de este. Vamos a tomar un ejercicio del práctico. Escucha. A ver. Porque en el práctico, bueno, esto es lo que yo le estaba diciendo, que sacaron funciones con restricción. Eso no. Vamos a hacer este, vamos a hacer. Ahí está. Profe, ¿Sí? usted dice que le pueden agregar más correlatividad a nada más, porque para el contador público dice que van a cambiar el plan de estudio para el año que viene. No, análisis no creo, pero sí a estadística, porque vieron que estadística es solamente es correlativa con análisis. Entonces, me parece, pero eso, mira, yo le estoy hablando de hace 20 años, no, mentira, de hace 3 o 4 años, yo que ya escuché que iban a cambiar las correlativas y todo eso y no pasó nada. Así que hasta que no pase, no hay que creer. Ejercicio 5.
Fíjense acá, este ejercicio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Voy a borrar este, se va, y este también se va. Bueno, acá, en esta función, en esa función, f depende de x y de y, otra vez. O sea, esto se cumple, f depende de x y f depende de y. Pero, si nos fijamos, ¿x de quién depende? X depende de y. O sea que la derivada total, ¿en función de qué variable me va a quedar acá? X depende de y. O sea que todo esto me va a tener que quedar, la derivada total me va a tener que quedar en función de y. ¿Sí? El procedimiento básicamente es el mismo. Planteamos el diferencial total. El diferencial total. Y después reemplazamos. Para el diferencial total, entonces, ¿qué necesitamos? La derivada respecto a x. La derivada respecto a x sería, entonces, si derivamos x, la que es constante es y, la derivada de y cuadrado es 0, y la derivada de x, que sería la derivada de menos 2x, es menos 2. Y la derivada respecto a y va a ser 2y. La derivada de 2x es 0. Planteamos nuestro diferencial total. Diferencial total va a ser igual a la derivada respecto a x, que es menos 2, por diferencial x, más la derivada respecto a y, que es 2y, por diferencial y. Entonces, ahora vamos a esta condición. Y derivamos. Y nos queda así, el diferencial x, la derivada de x me queda diferencial x. Y esto, si derivamos eso, la derivada de 3y es 6y. De 3y cuadrado es 6y. Menos la derivada de y, que es 1. Ahí me queda por diferencial. Entonces reemplazo acá. Diferencial f es igual a menos 2. Y en lugar de escribir diferencial x, sé que diferencial x es igual a esto. Se lo reemplazo por esto que está acá. Más, y bueno, lo otro queda como está. 2y por diferencial y. Y ahí otra vez sacamos factor común. En este caso, el factor común va a ser diferencial y. Tenemos diferencial y acá y acá. Te voy a hacer la distributiva. Menos 2 por 6y es menos 12y. Menos 2 por menos 1 es más 2. Más 2y. O sea, más este término. Cierro mi paréntesis y como factor común, diferencial y. Despejo esto y me queda diferencial f sobre diferencial y. Y esto puedo restar. Menos 12 más 2 me queda menos 10 y más 2. ¿Está? Entonces, les vuelvo a repetir, la variable independiente de las que dependan x e y puede cambiar, no siempre va a ser t. En este caso, en este ejemplo fue t. En este caso, todo me quedó en función de y así depende lo que les da. De todas maneras, nunca tomaron en un parcial esto, jamás, de los jamases. Pero por las dudas, ¿no?
esa es la derivada total. Profe, ¿y si nos da ahí? ¿Cómo les da ahí? En el anterior era t, en este analizamos con x, y pueden que nos dé y. Sí. En realidad acá derivamos, la derivada total quedó respecto a y. Son al revés, pero viste que nos dieron el dato de x. Claro, sí, sí, puede ser. Sí, sí. Ah, bueno, ya hacemos lo mismo, pero al revés. Claro, siempre teniendo en cuenta la variable. Por ejemplo, bueno, acá es con t y acá es con t. Antes era con s. O sea, yo le puse una s, pero ahora después le saqué porque mi s parecía un 5. Bueno. Entonces, esta es lo otro de teoría eh, de la unidad 3. Lo que nos está faltando para terminar con la teoría es análisis de funciones. ¿Sí? Encontrar máximos, mínimos. O sea, encontrar los extremos. Bueno, acá nosotros no vamos a tener que plantear una matriz. ¿Sí? Vamos a tener que plantear una matriz que se va a llamar matriz hessiana. Matriz hessiana. Esa matriz que la vamos a simbolizar con un delta, o sea, con este. A veces se le puede poner directamente H, pero generalmente se utiliza el delta. Esa matriz va a estar compuesta va a ser una matriz de 2 por 2. 2 por 2, 2 por 2. Donde en la diagonal principal, recuerden que esta es la diagonal principal va a estar compuesta por las derivadas segundas. La derivada respecto a x, segunda, y la derivada respecto a y, segunda también. F y y. Profe, ¿y esto sí o sí entra en el parcial? Olvídense, esto Oh. entra sí o sí. Pero no es difícil, parece no. Y en la diagonal secundaria va a estar compuesta por las derivadas cruzadas x y x. Me faltó la f. F de y x. ¿Está? Y al estar entre barras de valor absoluto, ¿qué me está indicando? A ver si alguien se acuerda. Que va a ser positivo. No, porque eso es para valor absoluto. Hay que calcular como hacíamos antes, ¿o no? ¿Calcular qué? La ¿El matriz. determinante? El determinante. Exactamente lo que me estaban diciendo. Me estaba diciendo Franco. El determinante. Bien. Entonces, cuando calculamos el determinante, tenemos tres posibilidades. Porque lo que vamos a tener en cuenta es el signo del número. ¿Sí? Entonces, hay tres posibilidades. Que sea positivo, que sea negativo o que dé 0. ¿Está? Entonces, cuando el determinante me da positivo, o sea, da mayor a 0, eso me indica que la función tiene un extremo. Existe un extremo. No me dice nada sobre qué tipo de extremo es. No me dice si es un máximo o un mínimo. El determinante de la matriz me dice solamente que tiene un extremo.
Ahora, entonces, si eso no me dice nada, ¿cómo voy a saber si tiene un máximo o un mínimo? Para saber eso, vamos a tener que fijarnos en la derivada segunda, ¿sí? La derivada. Yo voy a poner solamente la derivada con respecto a x, pero es porque las dos derivadas van a tener el mismo signo. Cuando tiene un extremo, las dos derivadas o van a ser positivas o van a ser negativas, ¿sí? Yo voy a poner solamente la derivada primera. Esto está acá. Uy. A ver. Acá hay gráficos. Esto no miren. Esto, que está acá. ¿Sí? Eso. Esta de funciones con restricciones. Esto es lo que ya no. Salvo que en la clase le digan otra cosa. ¿Sí? Nosotros vamos a ir solamente hasta este gráfico. Acá estos gráficos son para que tengan una idea nada más. ¿Cómo es? De cómo son. Y acá está la matriz gaussiana. Acá yo puse con las dos derivadas. Pero como les dije, yo ahora voy a escribir solamente la primera. Es solamente una, quiero decir. Cuando la derivada segunda es mayor que 0, entonces eso me indica que existe un mínimo. Y cuando la derivada segunda, f sub x, es negativa, o sea, es menor que 0, ¿dónde está? Acá está. Eso me indica que existe un máximo. Entonces les vuelvo a repetir. Cuando buscamos el determinante de la matriz y nos da un número positivo, o sea, mayor que 0, eso nos indica que es un extremo. Y para saber si es máximo o mínimo, tenemos que fijarnos en la derivada segunda. Si es mayor que 0, tiene un mínimo. Si es menor que 0, tiene un máximo. Bien, esa es la primera posibilidad. La segunda es que nos dé 0. ¿Sí? Y si nos da 0 el determinante, estamos en problemas, porque la prueba falla. ¿Sí? Falla. O sea que no podemos decir nada, no podemos hablar de nada. Esto no creo que pase, nunca pasó, porque acá tenemos que evaluar el entorno y hacer todo un show, entonces nunca piden porque es muy extenso. Bueno, entonces la prueba falla, no me dice nada. Y la tercera posibilidad es que el determinante sea negativo. Y cuando el determinante es negativo, eso me indica que existe o que tiene un punto de silla. Se le dice punto de silla porque en teoría se parece a una silla de montar, eso que usan los jinetes para poner a los caballos. Y esto no es joda, le estoy hablando en serio. ¿Ven? No sé si se parece mucho a una silla de montar, pero bueno, usemos la imaginación. Este es un punto silla, este es un máximo y este sería un mínimo. ¿Sí? Bien. Le estuve hablando de que puede tener un máximo o puede tener un mínimo o puede tener un punto silla. Pero ¿dónde va a estar ese máximo o dónde va a estar ese mínimo o dónde va a estar ese punto de silla respecto a teniendo en cuenta lo que tiene, ¿no es cierto? A ver si alguien me puede decir.
porque tenemos que dar un valor. Los extremos en la unidad 3, el máximo, el mínimo, ¿de dónde los sacábamos? A ver si alguien se acuerda. De los puntos críticos, profe. De los puntos críticos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos. O sea, eso puede ser después o puede ser antes, no importa. Sacar los puntos críticos y ahí después ver si eso es un máximo o un mínimo, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo que yo les di. En realidad no sé si va a tener un extremo, pero ya que tenemos todo lo que necesitamos, salvo los puntos críticos, vamos a utilizarlo. Bueno, tenemos la función. Voy a escribir las derivadas. ¿Vieron que necesitamos? Los puntos críticos son los valores que me anulan la derivada primera. Entonces vamos a tener que anular la derivada primera para x y para y. Necesitamos la derivada primera, la derivada segunda de cada función y las derivadas cruzadas. ¿Sí? Ya tenemos todo calculado. Así que voy a copiarlo. Derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Bueno, si no lo tuviéramos hecho, lo tendríamos que hacer. Bien. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos críticos en la unidad 3? Lo que hacíamos era tomar la derivada primera e igualarla a 0. Pero ahora tenemos dos derivadas primeras. Tenemos una respecto a x y otra respecto a y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y acá viene lo lindo. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea que vamos a igualar las dos derivadas primeras a 0. Vamos a igualar la derivada con respecto a x a 0, que sería 2x más 3y menos 6 igual a 0, y la otra va a ser igual a... No, esta no va... No, este ejemplo no va a funcionar. O sí, así va a funcionar. Sí. Pensé que iba a tener un punto, que iba a dar 0 el determinante, quiero decir, pero no. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Sí, no está eso. Entonces seguimos. 3x más 2y más 9 igual a 0. Bien. Entonces, ¿cómo resolvíamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Había más de un método. Estaba el método de sustitución, método de igualación, método gráfico. Hay otro método que no lo vimos en álgebra, pero se llama el método de los determinantes. ¿Sí? No se compliquen con esto. Vamos a utilizar el método de sustitución nada más. ¿Sí? El método de sustitución. ¿Cómo es? Este es el más fácil, o al menos lo que más fácil me parece a mí. ¿Cómo es? El método de sustitución consistía en despejar, tomar una ecuación cualquiera, la primera o la segunda, y despejar una de las variables. Cualquiera también. En este caso sí, cualquiera porque, ¿cómo es?
ninguna de las dos es una es más sencilla que la otra, así que acá va a dar lo mismo tomar la ecuación 1 o la ecuación 2. Voy a tomar la ecuación 2 y voy a despejar, como siempre, que es por costumbre, voy a despejar y se me va a quedar así. 2i igual a menos 3x menos 9. Después, para cancelar el 2, este 2 está multiplicando, vamos a utilizar el inverso. Vamos a multiplicarlo por el inverso, que es un medio. Un medio por 2i. Multiplicamos de un lado, multiplicamos del otro. Entonces me queda i igual a un medio por 3, me quedan menos 3 medios de x menos 9 medios. A ver, ¿está bien? Esto por esto, esto y esto por esto, esto. Bueno, entonces lo que hacíamos era tomar una ecuación y despejar una variable. Cuando despejábamos todo, reemplazamos en la otra ecuación, en esta. Entonces, en lugar de escribir, voy a dejarlo así. Vamos a tomar la ecuación 2. 2x más 3. Y ahí, en lugar de escribir y, escribo esto que encontré acá. Sé que y es igual a menos 3 medios de x. Entonces, abro un paréntesis. Menos 3 medios de x menos 9 medios. ¿Está? Menos 6. Menos este 6 que está acá. Todo esto igual a 0. Bueno, voy a hacer la distributiva y me queda 2x, más por menos me queda menos, 3 por 2, 3 por 3 medios me queda 9 medios de x. Más por menos me queda menos, y 3 por 9 medios me queda 27 medios. Menos 6. Acá va a quedar feo esto. Menos 6. A ver. Eso entonces me queda así. 2 menos menos 9 medios me da 2 por 2, 4. 4 menos 9, menos 5. Menos 5x. Bueno, y ahí me queda menos 27 medios menos 6. Eso es igual a 2 por 6 menos 12. Menos 27 me queda menos 39 medios. Igual a 0. Bueno, y ahí me queda una ecuación de espejo. Me queda menos 5 medios de x más igual a 39 medios. Espejo esto, multiplicándole por el inverso, me queda x igual a menos 39 sobre 5. Es un número medio feito, pero es por la función. 39 sobre 5 es 7,8. Bueno, no, igual no, lo dejamos así nomás. Entonces, ahora ya tenemos el valor de x. Vamos a encontrar el valor de y. ¿Cómo se va a encontrar el valor de y? Reemplazando a x por lo que tengo acá. Menos 39 medios. Está bastante feo. A ver, 39 medios no era, 39 quintos. Entonces, esto me queda
I igual a. Menos por menos más. 3 por 9 es 39. 3 por 39 fue 117 sobre 10 menos 9 medios. Escribo estos números. ¿Alguien puede hacer el cálculo acá de este valor? De esta resta. 36 quintos. 36 quintos. Entre todos no son muy diferentes. 36 quinto es 36 dividido 5. 7,2. Bueno. Ahora tenemos que ver ese punto crítico que es. Entonces, vamos a hacer la matriz. Matriz hessiana. La matriz hessiana estaba compuesta por sería una matriz de orden 2. Sería una matriz de orden 2 compuesta por las derivadas segundas en la diagonal principal, 2, 2, 2, 2, y ¿cómo es? Las derivadas cruzadas en la diagonal secundaria, o sea, 3, 3. Buscamos el determinante. ¿Cómo se buscaba el determinante? El producto de la diagonal principal, 2 por 2, 4, menos el producto de la diagonal secundaria, 3 por 3, 9. Eso nos queda menos 5. Entonces, menos 5 es menor que 0. Cuando era menor que 0, el determinante, entonces, tiene un punto silla. ¿Sí? Vamos a decir entonces la función. ¿Viste? ¿Sí? Ah, profe, disculpe. Voy a hablar con el micrófono. Pero ¿qué tiene que ver el sistema de ecuaciones? ¿Para qué lo hicimos? Para encontrar los puntos críticos, para saber dónde está el punto de silla. Pero, porque ahora sabemos que es punto de silla, pero no sabemos dónde. Ahora sí ya sabemos. Nuestro punto de silla está en menos 39 quintos. Voy a abrir un paréntesis. Menos 39 quintos de X. 36 quintos de Y. Fíjense una cosa. ¿Cuántas variables tenemos ahora? ¿Con cuántas variables estamos trabajando? ¿Mm? A ver. A ver. ¿Dónde fue mi gráfica de 3D? Voy. Acá lo que le hice desaparecer los ejes. Bueno, no importa. ¿Cuántas variables tenemos ahora? A ver si me dicen. Tenemos X, tenemos Y como variables independientes y tenemos Z. Acá está mi. Bueno, no sé dónde está. No sé dónde se fue. Y tenemos Z. Entonces, cuando vamos a caracterizar el punto de silla, el máximo o el mínimo, vamos a escribir el valor de X, acá, vamos a escribir el valor de Y vamos a escribir el valor de Z. La pregunta es, ¿de dónde va a salir Z? Z va a salir de reemplazar en la función a X y ahí por los puntos críticos, o sea, por menos 39 quintos
36 quintos. Ese les regalo a ustedes para que lo hagan. A ver, mi función, ¿dónde está? Acá está. Voy a correr un poquitito. Bien, acá en esta función vamos a reemplazar por los puntos críticos. Menos 39 quintos. 36 quintos. Y vamos a reemplazar acá. El primero corresponde a x, ¿no es cierto? O sea que acá me va a quedar menos 39 quintos al cuadrado. Acá me va a quedar 3 por x por y. O sea, me va a quedar 3 por menos 39 quintos por ¿cuánto valía ahí? 36 quintos. Acá lo reemplazo ahí por 36 quintos. Bueno, ahora está feo por los valores que da, pero en los ejercicios no dan números eh, tan feos. Menos 29 quintos. Y acá ahí por 36 quintos. Bueno, quién sabe cuánto va a dar esto. A ver, alguien que lo puede calcular. Yo voy a buscar mi calculadora. ¿Están haciendo? Allí es otro. Me dio, no sé si está bien. Pucha, borré el resultado. Ay, no. Ahí no. Me dio 200 y pico sobre 5. $274 sobre 5. Sí, exactamente, eso me había dado. Sí, 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 señor. Bien. Entonces, esto es igual a 274 quintos. Y eso en decimales es 54,8. Más o menos. O sea que nuestro punto de silla ahora sí está perfectamente identificado. 274 quintos. Ahí está. Nos quedó feo por la función que teníamos, nada más que por eso. Pero generalmente son números más lindos.
Bueno, ¿se entendió esto? Bueno, igual esto es teoría, toda la teoría, un poco de práctica, que es análisis de funciones. Lo que nos estaría faltando, va, eso igual lo vamos a hacer más adelante. Lo que no vamos a ver hoy son los problemas de aplicación, ¿sí? Porque por supuesto en todas las unidades también hay problemas. Y quiero buscar, como les dije, problemas que toman en los parciales porque estuvieron tomando algo de costo marginal, ingreso marginal.